Viviendo en la bondad de Dios, esa es la serie. Y hoy veremos otra vez en el Salmo 23, ahí vamos con el Salmo 23. Viviendo una vida ungida, primera parte. Viviendo una vida ungida. Todo empieza aquí, miren eso, Salmo 23, versículo 5. No te imaginas la riqueza que es esa pequeña porción, pero hoy la vamos a ver. Ya vi la primera parte, ¿no? Ya estudiamos la primera parte. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de quién? De tus enemigos, tus angustiadores. Ya vimos eso el domingo pasado. Y aquí viene lo de hoy. Unges mi cabeza con aceite, mi copa, ¿está qué? Está subrayado. Porque el tema de hoy es este. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Has ungido mi cabeza con aceite. ¿Qué significa ser ungido? Vamos por partes, desde el inicio. ¿Qué significa ser ungido? Depende de quién te unge. ¿Cuántos tenemos vecinos aquí? Todos tenemos vecinos, ¿no? Todos. Si tu vecino mañana va a tu casa, toca, y trae en su mano una tinaja con aceite, y te unge ahí en la puerta, y te dice, a partir de hoy eres amo del universo. La pregunta es, ¿qué cambia en tu vida? Nada. No lo eres. Tu vecino no tiene la autoridad para ungirte. Por eso la unción depende de quién te unge. Depende de dónde viene la unción. Cualquier persona se puede auto-ungir. Y no funciona. Tiene que haber tres elementos. Dios, el que unge y el ungido. Para empezar. Pero ¿qué significa? Hay que entender los conceptos de la unción. Escuche bien eso. Para entender de lo que hablaremos esta tarde. Tiene que ver con la serie, viviendo en la bondad de Dios. Y ese tema es viviendo una vida ungida. Ser ungido por Dios, ponga atención aquí. Ser ungido por Dios es algo interno. Ser ungido por alguien es externo. Estás preguntando, pastor, ¿y cuál de los dos vale? Vamos para allá. Primero quero que vean isso. Ungidos o ungido por Dios. Ponga mucha atención. Es algo que sucede dentro de ti. Nadie se entera, solo tú y Dios. Ser ungido por Dios es algo interno. Es cuando el Espíritu Santo de Dios, escuche eso, te da la visión, la habilidad, energía, autoridad y protección que normalmente no tendrías para hacer el trabajo para el cual Dios te ha elegido. Esa es la unción que Dios da. Es una capacitación interna de Dios. Cuando eres ungido por Dios, Él te da de manera sobrenatural la capacidad, la visión que no tienes, la sabiduría que no tienes, la resistencia para soportar algo que no tienes, la autoridad o la protección que normalmente no tienes para otra vez hacer el trabajo que Dios te ha escogido para hacer. Se llama unción en la Biblia. Capacitación sobrenatural de Dios para hacer lo natural y actuar en lo sobrenatural. Esa es unción. Ahora, ¿qué significa ser ungido por alguien? Ahí vienen los demás. Ser ungido por una persona significa que alguien te impone manos, ora y aplica gotitas de aceite en tu piel como señal visible de lo que Dios está haciendo dentro de ti. Muchas veces Dios nos da una señal externa de un proceso interno. Doy un ejemplo, la cena del Señor. La cena del Señor es un ejemplo. Jesús dijo, ese es mi cuerpo y esa es mi sangre. La Iglesia Católica lo toma eso muy en serio, se llama transubstanciación. Ellos creen que de verdad la hostia es el cuerpo y el vino es la sangre, pero es un símbolo nada más un símbolo. La unción viene a través de que Dios te unge internamente o que alguien te unge, es un ejemplo de algo externo. La cena del Señor es así, pan y vino, galletas y jugo, como es nuestro caso en Gracia y Paz. Usando símbolos que dicen que esta es una señal externa de una verdad espiritual interna. Tú sabes que Cristo murió en esa cruz como esta hace 2000 años. Sabes que lo último que hizo fue otorgar poder a la iglesia. Heredó poder a la iglesia. Otro ejemplo en la iglesia es el bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo es una demostración externa de un cambio ¿qué? Interno.
Nada se bautiza si no es primero cristiano. Primero es cristiano, después el bautismo. He muerto a mi vieja manera de vivir y hoy empiezo una nueva vida. Eso significa sepultura y muerte con Cristo y nos levantamos con Él. Unges mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23, versículo 5. O sea, después que Jehová te invita a un banquete, que vimos el domingo pasado, en presencia de tus enemigos, te unge. ¿Qué significa eso? Ser ungido por las personas es algo muy diferente. El aceite de unción es solo aceite de unción. Es un símbolo de algo más importante. Y la fe en el hecho de que Dios te ha ungido es la fe que te mueve de aquí para allá. Estás seguro que algo ha pasado. En la Biblia, el aceite de oliva se utiliza como símbolo de muchas cosas. Es un símbolo del Espíritu de Dios, es un símbolo de la presencia de Dios, es un símbolo de la bendición de Dios en tu vida, de la prosperidad de Dios en tu vida. Cuando alguien es ungido con aceite, es el símbolo de que Dios le aprueba a esa persona, está aprobada. Es un símbolo de la presencia de Dios, de la protección de Dios, de las promesas de Dios. Es un símbolo de prosperidad, como ya he mencionado. Hay muchísimos significados de ser ungido con aceite en la palabra. La Biblia habla sobre el aceite de gozo, por ejemplo, el aceite de alegría. En el Antiguo Testamento habían 3 clases de personas que podían recibir esa unción. Tenías que ser sacerdote, tenías que ser profeta o tenías que ser rey para recibir el ungimiento. Solo esas 3. Lo más curioso es que hasta la fecha, en las monarquías en el mundo, hay una ceremonia donde el rey o la reina son ungidos con aceite. Hasta el día de hoy, en las monarquías todavía quedan. Son pocas, pero las hay. Y las únicas personas que pueden ungir son los sacerdotes. No cualquier persona, nadie más. De hecho, era prohibido tener aceite de unción en tu casa. Era prohibido. En Israel no se permitía y no se permite hoy en día. Hoy entras a internet y buscas aceite de unción y te la vende aquí en la esquina prácticamente. O sea, ya no hay esa prohibición, ¿verdad? Pero otra vez, no es la unción en sí, es quien te está ungiendo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, rompió con ese sistema antiguo. Escuche bien eso. La Biblia nos habla que el velo del templo se rompió de allá para acá y se abrió. Cuando Cristo entregó su vida en la cruz, en ese exacto momento, algo pasó en el templo allá abajo, el velo fue roto, se abrió, y todos pudieron ver lo que había dentro del Santísimo Lugar, y lo que había dentro no les agradó, porque no era tanto lo que había, era lo que faltaba. Ya no estaba el arca de la alianza, ya no estaba, toda una ceremonia vacía, porque el arca ya no estaba ahí. Significa que después que Cristo entregó su vida, significa que ahora puedes, tú y los que nos están viendo, puedes ir directamente a Dios. No necesitas a un sacerdote, ni a un pastor, no necesitas. Tú vas directo a Cristo. En el Antiguo Testamento tenías que pasar por un sacerdote para llegar a Dios. Tenías que orar por medio de un sacerdote. Y entonces el sacerdote oraba a Dios por ti. Te confesabas con el sacerdote y él decía tus pecados a Dios. Ya no tienes que hacer eso. Puedes confesar directamente con Dios y ya no tienes que orar por medio de un sacerdote. Oras directamente al Señor. Cristo dijo, no, venid a mí. Todos los que están trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. No hay un atajo, es directo hacia Él. El texto de hoy dice, unges mi cabeza con aceite. La pregunta es, ¿cuál es la bendición de ser ungido por Dios? Tenemos que volver, hermanos y hermanas, iglesia y familia, a los fundamentos de la fe. Primero, no eres, escuche eso, no eres un accidente. Existes, pero no eres un accidente. Ya les comenté mi historia algún tiempo atrás, déjalo así. Tú y yo no somos accidentes. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Hasta que comprendas eso, la vida no tendrá sentido para ti.
hasta que entiendas por qué existes. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Já hemos hablado sobre isso em Graça e Paz muitíssimas vezes, não? Deus tem um plano para tu vida, tem um propósito para tu vida. A importância e o significado de tu vida viene de descobrir o plan de Deus em tu vida. Vai mais allá, tu vida é um projeto de Deus. E a única persona que pode estorbar este projeto eres tu, sou eu. Ni Satanás lo pode fazer. Nós hacemos autossabotaje cada vez que dudamos de Deus, cada vez que deixamos de orar, cada vez que não leemos a palavra e culpamos ao diabo ou a alguém. Não, a culpa é nossa. Nadie nos pode estorbar. Nós mesmos somos nossos piores inimigos. Não por lo que hacemos, sino porque deixamos de fazer, deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de interceder, deixamos de ayunar, deixamos de venir. É um autossabotaje. Tu vida é um projeto de Deus. A Bíblia diz que antes de que nasceras, Deus já havia planeado o que queria fazer com tu vida, desde antes. Desde antes. Escute isso, se chama el llamado. Antes de que tu nasceras, Cristo te havia chamado a estar onde estás, fazendo algo por Ele, em Ele e com Ele. Esse é tu chamado. É muito curioso porque a palavra chamado em grego é kaleo. E kaleo significa voz. Significa, e vamos entrar nesse assunto, significa que temos em nós a voz de Deus, recebimos o mandato de Deus, a voz está em nós. Foi um chamado. Isso é kaleo em grego, em nosso original. Pastor, todos são chamados, mas alguns não querem descobrir seu chamado, porque descobri-lo é comprometer-se. Alguns preferem assim. Por que crees que há pessoas que não se quedam em graça e paz? Como falamos direto e como vai, assim tem que ser, segundo a Bíblia, dizem, não, melhor busca o Evangelho light. O Evangelho light é, o pastor te disse, fala o que quieras, peca. Deus é bom, Deus te perdona. Isso é incrível, não? A esse grado chegou o cristianismo hoje em dia, um cristianismo light. Todos queremos bendição, mas não queremos compromisso com aquele que bendice. Fácil. Por isso te felicito porque estás em graça e paz. Não somos a melhor igreja, há um montão de melhores que nós outros. Eu não sou o melhor pastor, quero lejos de ser o melhor pastor, mas estamos caminhando. Ao menos a palavra aqui é palavra de Deus. Esse foi o compromisso e esse foi o pacto. Não é palavra de homem nem vontade de pastor. A estrela de graça e paz, a única estrela aqui tem nome. Quem é? Jesucristo. Ele pagou o preço por vocês, eu não. Ele pagou o preço por mim também. Por isso o adoramos, por isso aprendemos dele. Por isso kaleo é voz, te ha chamado, é um chamado de Deus. Muitas pessoas se perdem nesse chamado, se perdem, e só lo hacen sua própria vontade. Escute isso, igreja. Ou é a vontade de Deus em ti, ou é tu vontade em ti. Escorre uma das duas coisas, ambas não se podem. Pessoas que perdem seu chamado, por isso são pessoas insatisfeitas, que não se llenam com nada, porque nunca se satisfazem fazendo seu próprio plano de vida. Não há gozo aí, não há alegria, é por cumprir nada mais. Tens que perguntar-te algo, que é o que me está chamando a ser? Qual é o meu chamado? Para que estou aqui? Todo mundo tem um chamado em sua vida. E quando Deus chama, escute isso, aqui vem, quando Deus chama, Deus unge. Deus nunca te vai pedir que hagas algo sem que Ele te prepare primeiro para fazer o que Ele te está pedindo que hagas. E não é trava-línguas, né? Mas que já não repito mais isso. Já não vou repetir isso. Ele não te solta, Ele te unge, Ele te prepara. Efésios 2:10 diz assim, um passagem que já hemos estudado em Graça e Paz muitas vezes, porque somos hechura suya. A palavra que está aí é uma palavra que significa obra maestra, obra-prima de Deus. Tu e eu somos obras-primas de Deus. Aunque não creamos assim, pero essa é a verdade. Porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para buenas obras. Aqui vem, las quais Deus preparou de antemano para que anduviésemos em ellas. Antes que tu nasceres, Ele preparou tu caminho, aí está. Pero nos disse isso, tu decides. Caminas tu caminho ou caminas mi caminho? É uma decisão.
Él te diseñó y planeó la vocación en tu vida antes mismo que tus papás se hubieran conocido. Mucho antes. Él planeó el propósito en tu vida. Y aquí es donde viene la plenitud, significado y propósito de la vida. O permites que Él te llenes o te llenas a ti mismo. Pero tu llenura y la mía no sirven. Es como para pasar el tiempo nada más. No puedes permitir que algo así suceda. De hecho, no puedes cumplir con tu llamado de la manera en que Dios quiere en tu propio poder. Es imposible. A ver, Ângelo, haz eso. Ok, Señor, haré a mi manera. Dios me dice, no, Ângelo, a un lado, tú no. O es la manera de Dios o no es de ninguna manera. ¿Quedó claro eso? Por mejor idea que tenga tú, Dios tiene muchas mejores ideas que tú y yo. Esa es su manera. Esa es su manera. Tienes que cumplir el llamado, pero a la manera de Dios. Necesitas lo que se llama la unción de Dios. La unción de Dios. Algo que los pentecostales conocemos muy bien. La unción es el poder, la visión, la energía y todas esas cosas que acabamos de mencionar que te permiten hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida y en tu vida. Él te empodera. Él no te lanza, Él te llena. Y todas esas cosas que he mencionado funcionan juntas. Si Dios tiene un trabajo para ti, voy a colocar así, si Dios tiene un trabajo para ti, va a darte la capacidad de hacerlo, no tenga duda. Él lo hace. Lo que quiero hacer en esta tarde es resumir, escuche eso. Me costó mucho trabajo hacerlo, yo no soy de los que resumen, ya lo saben. De hecho, esa predicación son dos, era una, pero ya son dos. Lo que quiero intentar en esta tarde, no intentar, lo hice, pero lo vamos a ver. Lo que quiero hacer es resumir lo que la Biblia dice sobre la unción en 6 declaraciones, nada más. Todo lo que la Biblia dice sobre la unción en 6 declaraciones. Ahí va la primera, son enseñanzas. Cuando Dios te llama, te unge, eso es el número 1. Verdad número 1 de la unción. Cuando Deus te llama, Ele quê? Te unge. É o primeiro que aprendemos sobre a unção. Deus nunca, jamás, nunca te ha pedido que hagas algo sin darte lo que necesitas para hacerlo. Pastor, sinto algo, quero evangelizar, pero não puedo. Deus te ha ungido, evangeliza, vamos, vete, hazlo. Ele nunca te vai enviar despreparado, Ele nunca te vai enviar a la guerra sin armas, jamás. Cuando Él te da una estrategia, Él te guía en esa estrategia. La unción de Dios viene con el llamado de Dios, el nombramiento de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Ponga mucha atención, dice así, muy sencillo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. ¿Sí están aquí? Escuchen eso, eso es tremendo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. ¿Lo hará o qué? Preparará el camino para ti. Tú camina. ¿Qué significa ese versículo? Lo que Dios te llama a hacer, te dará la capacidad para que lo puedas hacer. Todo viene de Él. Número 2. Segunda verdad sobre la unción. No tengan miedo. No, ese número, esa es esa parte. No tengan miedo, por favor. No estén estancados con miedo de hacer lo que tú sabes que Dios te ha dicho que tengas que hacer. Hazlo. No tengas miedo. Viene al número 2. La unción de Dios te hace una mejor persona. Aunque ese es un efecto secundario, pero lo hace. La unción de Dios te hace ¿qué? Una mejor persona. Voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos aquí queremos ser mejores personas? Bueno, espero que así sea. Porque ahí va el proceso. La unción de Dios te hace una mejor persona. La unción de Dios te transforma. Es esto. La unción de Dios te transforma, te cambia de adentro hacia afuera. Te da habilidades que no tenías por ti mismo. No tenías. Hay un montón de ejemplos de eso en la Biblia. Un montón. Cuando alguien era ungido, le llegaban habilidades que él no tenía antes, pero vino después de la unción. Su vida era cambiada y modificada a causa de la unción. Miren eso, 1 Samuel 10, el ejemplo más claro es ese, 1 Samuel 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, ahí va la unción, ¿no?
la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl, es Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y se sentía completamente incapaz de ser rey. Él pensaba, yo no puedo ser rey. Nadie me preparó. Yo ni siquiera conozco a un rey. Yo no sé qué es eso. Saúl es ungido rey, pero todavía no cree en que pueda ser rey. Todavía está aquí inseguro. Como muchos aquí, que Dios dice, hagan algo, hagan eso. No, Señor, no va a funcionar. Esa es inseguridad. Todavía Saúl estaba inseguro. Y entonces es como si Samuel le dijera, mira, Jehová te dará una señal para que de verdad creas que Él está contigo porque está contigo. Y la señal es fantástica, fantástica. Miren eso. 1 Samuel, ahí, el 10, versículo 5 y versículo 6, ahí va la señal. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos, ¿qué? Profetizando. Aquí está la señal. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos. Y serás mudado. ¿En qué? Está la unción. La unción cambia. La unción te transforma. La unción te hace una mejor persona. Samuel le dijo, mira, vas a estar caminando ahí con algunos profetas y vas a profetizar con ellos. Esta es la señal. Esa es la señal. ¿Qué nos enseña ese pasaje, iglesia? Cuando Dios te unge, la unción te cambia. Así de sencillo. Cuando Dios te unge, hay un cambio dentro de ti. La pregunta es, ¿cómo me cambia? ¿De qué manera? ¿Cómo me cambia? Muy sencillo, serás más competente en lo que hagas. Serás más seguro en lo que tienes que hacer. Estarás más tranquilo mientras estés haciendo algo. Tendrás más confianza sobre lo que Dios te ha llamado a hacer. Y esa será tu señal. Para cada quien es diferente. Saúl fue y profetizó. La señal para ti quizás sea alguna de esas, no sé. Antes eras muy nervioso haciendo algo y ahora estás más confiado. Es la unción de Dios en ti. Por eso la unción sí te transforma, te hace una mejor persona. Número 3. Tercera cosa que aprendemos en la Biblia sobre la unción es esta. Número 3. La unción de Dios hace más fácil las tareas difíciles. Esa es otra realidad. La unción hace con que las tareas difíciles en tu vida se vean de manera más fácil. Es cuando rompes tu cabeza un mes pensando en un asunto y dices, no hay salida, no hay solución. Entonces Deus te unge e diz, já sei, é isto, e lo haces. La unción te muestra otro camino. Lo estás haciendo con el poder de Dios y por eso va a funcionar. La diferencia entre, escuche eso, la diferencia de servir a Dios con tu poder y servir a Dios con su poder es la diferencia que hay entre el día y la noche. Tú escoges lo que quieres, día o noche en tu vida. Oscuridad ou não oscuridade. Permítanme mostrarles a diferença entre uma vida ungida e uma vida sem unção. Aí les va. Efésios 3, versículo 16. Para que os dê, conforme a las riquezas de su glória, e ser fortalecidos com poder en el hombre que interior, por su espírito. Essa é a unção, interiormente hablando. Hay una realidad, mis recursos son limitados, mi energía es limitada, mi conocimiento es limitado, mi sabiduría es limitada, mi talento es limitado, y el tuyo también. Somos seres muy, pero muy limitados. Dios no. Dios es ilimitado en poder, en gracia, en todo lo demás. Todo lo nuestro es limitado, el de Dios no tiene límites. Cuando tienes la unción de Dios en tu vida, Él te empodera, Él te levanta. Puedes manejar mejor las cosas, es una verdad. Puedes ir más lejos porque tienes la unción de Dios en tu vida. Y por eso irás mucho más lejos. Filipenses 4 diz assim, Filipenses 4, versículo 12 e versículo 13. Pongan atención. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo
y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, aunque suene muy feo, ¿no? Pero así es. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene el versículo 13 que cambia toda la historia. Todo lo puedo ¿en qué? Todo lo puedo. Hay una lista anteriormente. Es esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ahora, si no dependes de Cristo, estás dependiendo de ti mismo, de ti misma. Y entonces vas a terminar agotado, agotada en lo que sea que estés haciendo. Te haré una pregunta muy personal, como siempre lo hago, ¿verdad? Pero bueno. Escute bien eso. La pregunta es esta, iglesia, familia, tú que me ves por internet también. ¿Estás tratando de hacer todo lo que necesitas hacer en tu vida a base de adrenalina o unción? ¿O es tu adrenalina o es la unción de Cristo en ti? ¿A base de qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Adrenalina o unción? La primera no funciona porque se acaba. La segunda no se acaba nunca. Cuando Dios te llama, Dios te unge. La unción de Dios te hace una mejor persona y facilita las tareas difíciles. Número 4. La unción de Dios hace posible lo imposible. ¿Cuántos aquí han visto cosas que humanamente hablando eran imposibles, pero ahí mira. Ángel, te vas a morir a los 15 años de edad. Tengo 59. Es increíble, ¿no? Viera mi papá, doctor Alair, tira la casa por la ventana. ¿Saben la historia ustedes? Tira la casa por la... Mira, Ángel tiene, va para 14, pero a los 15 no va a llegar. El cáncer avanzó mucho. Ya no hay para dónde, así dijo el doctor Federico Neves, que era el mejor oncólogo que había en Brasil. Pero el doctor Federico no es Dios, ¿verdad? Aún con todo lo que tiene, no es Dios. Bien, mi papá, doutor Alair, pues comemora el cumpleaños 15 de Ângelo con ganas, porque Ângelo no llega a los 16 años. Dijo, yo estaba ahí, dijo, su cuerpo ya no tiene para dónde hacer metástasis, el cáncer. Ya invadió todo. Y dijo algo que se no esperaba, ¿no? Dijo, ¿te duele la garganta? Y dijo, sí, porque el cáncer está entrando al cerebro. Va a empezar a comer. Isso assim, mira, bem gráfico, doutor, não? Às vezes não nos gusta isso, pero bem gráfico. El câncer subiu por tu médula, isso assim, está dando a volta a tu cerebro aqui por atrás e está comendo el hipotálamo. O que queda é que vai bajar para adelante e já se acaba o ciclo. Mas não contava com o poder de Jeová, verdade? A única cristiana que entrava em minha casa orou por mim e aí me aqui, Senhor. A los 59 años. Y lo que queda todavía. Entonces, te voy a decir una cosa, mira, mi familia es muy longeva. Mi papá falleció a los 92, mi abuelito a los 104, mi abuelita a los 106. Entonces, aguántense porque tienen pastor para rato. Eso no termina aquí tan pronto. Entonces, más 120. Mínimo. La unción de Dios hace posible lo imposible. Dios puede hacer las cosas que tú y yo obviamente nunca seríamos capaces de hacer. Y así como mencioné de mí, yo sé que tienes historias en tu vida así. ¿Para dónde, Señor? Y ahí está, Dios lo hace. Tú y yo somos muy limitados y nunca haremos lo que Él hace, claro. Es un problema porque, escute bien eso, en tu negocio enfrentarás problemas aparentemente insuperables. Vas a necesitar la unción de Dios en tu vida. Vas a enfrentar problemas en tu matrimonio que parecen insuperables. Vas a necesitar la unción de Dios en tu vida. Tendrás problemas de salud que aparentemente insuperables. Vas a necesitar la unción de Dios en tu vida. ¿De qué dependes cuando algo así sucede? La pregunta es esa, ¿no? ¿De qué?
¿De qué estás dependiendo en tu vida hasta el día de hoy? ¿De qué dependes? Por supuesto, no de tu propio poder, dependes de la unción de Dios en ti. Es lo que dependemos tú y yo. Lucas 18 dice así, Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo sabemos, lo hemos vivido. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Deus te dá muito mais de lo que pides, piensas ou imaginas. A unção de Deus hace posible lo impossível. Número 5, a quinta verdade bíblica sobre a unção. Número 5, a unção de Deus em tu vida é para bendecir a outros. Não é para ti. Não aguardes. Claro que Deus te bendice quando te unge, pero é para que tu bendigas a los demás. Deus te bendice não só para que puedas sentir-te bem, ou que padre, não tenho a unção, que padre, quem como eu, não é assim. Deus te bendice não só para que te sientas bem, que bueno que lo sientes, ¿verdad? Deus te bendice para que puedas ser uma bendição para outras pessoas também. É um canal de bendição. Deus diz, quero que seas uma bendição para outras pessoas, por isso te vou bendecir. E eres bendecido ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vas a disfrutar de la bendición de ser canal de bendición. Déjame enseñarte en las palabras de Isaías, 652 años antes de que Cristo naciera. Isaías profetizó así sobre el ungido del Señor, el ungido. Isaías 61, versículo 1, versículo 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué qué? ¿Qué dice ahí? Y aquí empezamos. Porque me ungiu Jehová. ¿Para qué? Ahí viene. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año, ¿cómo sigue ahí? La buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los que enlutados, a ordenar, miren eso, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Un día Jesús entró a la sinagoga donde fue criado. Lo conocí cuando era niño. ¿Quién es ese? El hijo de Yeshua, el carpintero, y de María. Ah, ok. Crece el niño. A los 30 años de edad, después de la tentación, entra a la sinagoga en Cafarnaúm, que todavía existe. Eso sí, ruínas, sin techo, pero está el lugar. Y cosas, ¿no? Entra ahí. Y era común que cuando el varón cumplía 30 años, el principal de la sinagoga le diera la oportunidad de, en ese día, leer el pergamino sagrado en la sinagoga. Pero quien escogía era el principal de la sinagoga, no era otra persona. ¿Te imaginas la escena? Cristo está parado esperando, va el principal, busca uno, busca otro, agarra ese, le entrega. ¿Lee eso? Y cuando Cristo abre, se solta a reír, ¿no? Porque es sobre Él. No hay coincidencias en Cristo. Ese es el ministerio de Jesucristo. Por eso cuando termina, es muy curioso, porque Cristo llega a la parte donde dice a proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, Él omite eso. El día de la voluntad de Jehová. Enrolla, entrega el rollo. ¿Alguien se acuerda lo que hizo a continuación? 60. Y ahí fue el caos. No tanto porque leyó, porque se sentó. Pastor, esa es una locura. Se llama judaísmo. En el judaísmo, quien se senta es aquel que tiene autoridad. Por eso, ele lee, entrega, se senta como diciendo, aquí yo tengo la autoridad, no ustedes.
¿Se acuerdan lo que quisieron hacer, no? Lo quisieron matar ahí mismo. Lo llevaron a un abismo para... De ahí. Y como que dieron, ya me cansé disso. Se dio la volta y pasó eso y se fue. Y nadie lo vio. Pero eso habla de él. Y eso habla de ti y de mí. Está pensando, pastor, pero yo pensaba que ese texto era solo para él. No, él abrió el candado. Y la unción sobre nosotros es la unción que está en él, porque él es la unción viviente. Escute bem isso. E nesse pasaje há uma lista de 6 tipos diferentes de pessoas em dolor e necessidade. E a resposta a essas 6, adivina, não é qual é quem é. Eres tu e eu. Somos a resposta de Deus a essas pessoas. ¿Através de quê? De la unción que temos. Miren isso. O texto diz: el Espírito del Senhor está sobre mim. Sí, el Senhor me ha ungido e empieza. Escute bem isso. Número 1. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los que están afligidos, não sabem o que fazer. Primeiro. Número 2. A vendar a los quebrantados de coração. Muito claro. Ser empático, ser amoroso com pessoas que têm heridas em seu coração. Número 3. A anunciar liberdade a los cautivos e liberdade a los prisioneiros. Há um montão de pessoas que não têm que estar na cárcel tras barrotes para estar cautivos. Há pessoas hoje cautivas de adicções, emoções destrutivas, de todo. Há pessoas que não sabem como sair de aí, temperamentos agressivos. Isso habla o pasaje, de ellos habla o pasaje. Número 4. Me ha ungido para abrir os olhos de los ciegos. ¿De qué está hablando aquí? Más allá de una sanidad física. Lo que está hablando aquel pasaje es enseñar a las personas a ver cosas que nunca habían visto antes. Es ayudarlos a ver a Dios como tú y yo lo vemos a través de lo que Él hace todos los días en nuestras vidas. Porque hay personas espiritualmente ciegas. Ven y no ven. ¿Sí me entienden bien, verdad? Tú y yo conocemos a personas así. Quizá conozcan mucho de Bíblia, pero não sabem nada del Deus da Bíblia. Espiritualmente são ciegas, não veem mais allá. Número 5, a consolar a todos os que estão tristes. Isso é óbvio. E número 6, a levar alegria a los que estão tristes em Sion. O que tem isso que ver? Mira, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dê glória em lugar de ceniza, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar de espírito angustiado, e serão chamados árboles de justiça. Tuyo. Sion. Sion é um lugar que era conhecido por suas muertes. Sí, é Israel. Sí, é Jerusalém. Mas se conhecia por suas muertes. E, claro, quando alguém perde a um ser amado, há muito dolor. Aqui habla de dolor. Aqui habla de ir a las pessoas que estão enfrentando pérdidas e consolá-las. Significa a todos os que han sofrido alguma classe ou tipo de pérdida humana, familiares, amigos. A esses temos que consolar. A unção nos hace capaz de consolar. Eu he estado em velórios muito mais vezes que me hubiera gostado. É uma realidade. Pero há pessoas que necessitam de uma palavra. E uma vez fui a um lugar, era um velório, pero estavam velando outra pessoa em outra sala. E Deus me disse, métete. E deixa disso de que não conozco a nadie que vou a dizer, ou seja, métete. Me meti. E havia uma mesa com um chavo, um adolescente, sentado aí, ele mirando a mesa. Não havia nadie sentado a seu redor. E havia sillas. Estavam todos desse lado. Então fui e me sentei junto a ele. Le dije, ¿puedo? E me, já sabem, não? E me sentei. Não dije uma sola palavra. Não sabia o que dizer. Eu nem sabia o que estava fazendo aí. Então me dijo, mete, me meti. Passaram os minutos. Los de la outra sala vieram a buscar-me, chegaram à porta, disseram assim, eu disse, espera-me tantito. Porque eu pensei, se Deus me meteu, Ele me vai sacar. E me sentei. 1 hora. As pessoas passavam, saludavam a Ele e a mim, como pensando que nem lo conosco, não, pero... Depois de algum tempo, você me quedou vendo. E eu pensei,
Ahora sí va a empezar, ¿no? ¿Tú quién eres? Aquí vienes. ¿Conocías a mi papá? Porque era su papá que estaba y después descubrí. Se me quedó viendo y me dijo algo que... Me dijo, oye, muchas gracias. Eu, não, por nada. Eu pensei, por quê, não? Por quê? E mientras eu pensava el por quê, se acercou, havia uma silla aqui, e digo, foste a única pessoa que não tentou falar comigo. Muchas gracias, eu necessitava disso, graças. E aí sim, tu quem eres? Não? Depois da pergunta, depois de muchas gracias, tu quem? Estou aqui na outra sala. E me dijo, e que haces aqui? Conheces a meu papá? Eu dije, era tu papá? Disse, não. Que haces aqui? Na vida de outra, não? Porque Deus me mandou. Quem te mandou? Deus. Deus. Me dijo, Deus existe? E aí foi a coisa. E aí foram outras... Não durou uma hora, pero muito tempo falando, e lo evangelizei. Então ele pediu que eu orara por sua mamã, que estava allá. Chegou comigo de la mano, sacou a todos os demais. Havia um tio, depois descobri que havia um tio. Havia um primo que era cura, e estava o primo. E o primo se acercou e disse, não, me disse, mamãe, quero que escute isso. Então já falei com ele, o que falei com ele, que Deus consuela, que Deus levanta, que em Cristo há vida e vida eterna. E a senhora disse, ¿puedes rezar por mim? E lhe disse, ¿queres que ore por ti? Isso, ora por mim. Uno nunca sabe o que a unção é capaz de fazer. Hasta que tu decides, Senhor, dá-me a unção, e te vai questionar, ¿me vas a obedecer? É isto. ¿Me vas a obedecer? Te la voy a dar, pero el pacto es ese. ¿Sabe por qué? Porque Jehová no honra a quien no le obedece. ¿Para qué? ¿De qué otra manera? Sión habla de muerte. Y Sión habla de consolar a aquellos que han tenido pérdidas humanas en su vida. Es un Dios sorprendente el que tenemos. Sorprendente. Está tan interesado en necesidades emocionales contra las demás necesidades. Deus está interessado em tus heridas, interessado em tus hábitos, interessado em tus tristezas. Eu mencionei, quando estávamos allá em Fiscales, eu mencionei várias vezes isso. No judaísmo há uma figura do amigo de lágrimas. Para aqueles que nunca escutaram isso. O amigo de lágrimas é uma pessoa, um amigo tuyo, que quando tu estás chorando, ele se acerca e traz um vasito assim de vidro e recorre tus lágrimas. São estranhos, não? Pero lo hacen. E las guarda. E ora por ti. E a situação cambia. Então, algum dia, ele se acerca a ti e te regresa aqui. Tá, mira, tenho contadas todas tus lágrimas. Aqui está, te la devolvo. A palavra diz que Cristo é nosso amigo de lágrimas. Ele tem guardadas todas nossas lágrimas. Pablo menciona, e é uma realidade. Deus está interessado em tus heridas, hábitos e tristezas. Deus está interessado em todo o que te hace sentir derrotado ou derrotada. Quando eres ungido, Deus quer que ayudes a outras pessoas em dolor, assim como Ele te ha ayudado em tu dolor. E quando hace isso, Deus te sana a ti também. Número 6, e última. A sexta característica da unção é essa. Número 6, para cada novo reto, necessitas uma nova o quê? Uma unção fresca. Isso é tremendo. Hemos leído o passagem tantas vezes, pero não nos damos conta disso. A unção de Deus em tu vida não é para que tu la guardes, não é para que tu la almacenes, porque não funciona dessa maneira. A unção de Deus é como o maná. Quando lo guardavam, se echava a perder. Quando a unção se guarda, te echa a perder. A unção não se perde, não se pudre. Te echas a perder. A soberbia aumenta. Mira como predico, mira como hablo, mira como... Já está. Já está. Não se pode guardar a unção. ¿Sabe por quê? Porque assim como o maná, a provisão da unção também é diária. É dia a dia. Ele te dá o suficiente para este dia. Escute bem isso. Ele te dá lo de hoje. Mañana vas a necessitar de uma unção fresca. Passado mañana necessitas uma nova unção. E assim sucessivamente.
Por cierto, el riesgo de que perdas la unción es tremendo. Todos conocemos a personas que fueron grandemente usadas por Dios alguna vez. Tenían fuego en sus ojos, en su lengua, era tremendo. Y hoy en día, cero, nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo se pierde la unción? ¿Cómo es posible eso? La puedes perder de muchas maneras, ¿eh? Por ejemplo, por no depender de Dios. Por no pasar tiempo a solas con Dios todos los días. Puedes perder la unción por orgullo, por avaricia. Puedes perder la unción al negarte a perdonar a alguien que necesitas perdonar. Y Dios te ha dicho, perdónalo. Y tú no, se acabó la unción. La puedes perder por chismes. Los chismosos nunca son ungidos. La puedes perder por enojo fuera de control. La puedes perder por las cosas que permites que en tu vida se conviertan en tus dioses. Idolatra los bienes, no aquel que te lo dio. Dios quiere llenarte con su poder, es una realidad. Dios quiere llenarte con su poder, con su amor, con su espíritu y con su gracia. ¿Sabe cuál es el problema? Todos tenemos fugas. Somos llenados, digamos así, pero tenemos fugas. Puedes perder la pasión, y perder el poder, y perder la gracia, y perder la visión. Puedes perder eso fácilmente. Es como, la comparación que hago es esa, es como inflar un globo en el cumpleaños de alguien y 3 días después ese globo está ahí abajo en un rincón desinflándose. Así es el cristiano con fugas. Se llena, se vacía. Ni siquiera vuela, está allá en un rinconcito, en una esquina, abandonado. Iglesia, necesitas la llenura fresca del Espíritu Santo de Dios todos los días. ¿Y sabe por qué? No puedes manejar los problemas de hoy con la unción de ayer. No lo vas a poder. Ya pasó. Tienes que estar en contacto con Dios para que Él te llene constantemente de su gracia, amor y poder. Esa es unción. ¿Sabe por qué? La llenura no es de lejos. No funciona así. No me congrego, pero leo la Biblia. No tengo compañerismo, pero estoy bien. Personas que están en sus casas ahorita diciendo, a ver, Señor, lléname. Dios te va a decir, jamás lo voy a hacer. Te la di y la perdiste. Regresa a mi casa. Regresa a mi camino. Fácil, ¿no? En mi casa, Señor, úngeme. Dios te va a decir, pues regresa al camino, regresa a mi casa. La unción no se hace de lejos, se hace de cerca. Nunca vas a ver a alguien en la Biblia, Antiguo Testamento, a Samuel aventando el aceite así. Ahí, tómalo, vamos. Es cerca. Si no está cerca, no hay nada. Y tú y yo, sin Él, somos nada. Y nada podemos hacer, lo dice la palabra. Pero hay personas que de verdad piensan nisso. No, ¿para qué? Soy cristiano, leo la Biblia, estoy bien en casa, úngeme, Señor, quiero predicar la palabra. Dios te va a decir, no lo voy a hacer, jamás. Hasta que regrese a mi camino y a mi casa, sea la iglesia que sea. Y no hablo de gracia y paz. Una iglesia donde Cristo sea el centro. Eso sí, ahí hay unción. Ahí hay unción. Simplesmente não puedes arreglar tu vida hoje com a unção de ayer, porque bíblicamente isso não vai funcionar. A unção se renueva todos os dias, pero tienes que estar em contato direto com aquele que unge, e seu nome é Jesucristo. Isso nunca vai cambiar. Nunca vai cambiar. Não há outro Deus como Ele. A pergunta que queda é o quê? Então, como le hago? Como me mantengo lleno? ¿De qué manera? ¿Y cómo obtengo la unción fresca todos los días? ¿De qué manera? Bueno, dejemos así, se lo veremos después.